para eso. Muy bonita. Hasta el auto puedes colocar. Sí, pues eso. Camisa kiji yaskuna kama aski unkipantarka yuwanakata. Hichuruk mama hampiu salsita mahacha haturu. Marana masa pakuti apasi asatawa ramos chatu. Aka chaturuja, urkanin jewa taqeuja marcanacata, provincia nacata, ayunacata. ¿Cómo están amigos y amigas? Un buen día para todos ustedes. En esta ocasión me estoy dirigiendo juntamente con mi mamá a la Feria de Ramos. Esta feria se lleva una vez al año solamente y pues vienen todas las provincias y todas las comunidades a ofrecer sus productos. En este sector vamos a llegar a observar una gran variedad de tejidos realmente, porque como les mencionaba en un principio, vienen de distintas comunidades. Por lo tanto, los materiales empleados para estos tejidos suelen ser variados, al igual que sus diseños, ¿no? Vienen productos que son con lana de oveja, con lana de llama, inclusive con lana de vicuña, aunque esos suelen ser un poco más elevados, ¿no? El de oveja es un poco más económico, el de llama sube un poco más el precio y el de vicuña es el más caro, ¿no? También vamos a poder ver tulmas, mantillas, todo tipo de productos elaborados en lana. Otra de las ventajas, llamémosle así, de que los productores vengan de distintas comunidades es que observaremos una variedad de diseños en los tejidos. A continuación, por ejemplo, tenemos tejidos que son de la provincia Bautista Saavedra, de la región Callahuaya. También tenemos aquí unas chuspas que son específicamente para bailar. Estas chuspas se utilizan en danzas como los caruanis, mimula, choquelas, etcétera, ¿no? Por este lado también llegaremos a ver una tía que estaba ofreciendo sus textiles de la región Callahuaya, Bautista Saavedra, ¿no? Estos se caracterizan por sus iconografías que están tanto en sus rebozos, sus chuspas y sus winchas. ¿Quiénes son de la hermosa provincia Bautista Saavedra? Háganmelo saber en los comentarios. A ver, Kitinakas Untabje Akasauta. ¿Quién conoce este tejido que estamos viendo? Su nombre comienza con I. Si es que saben la respuesta, déjenmelo en los comentarios. Estos pequeños caballitos que pueden ver aquí son elaborados específicamente como juguete para los niños. Recuerdo que mi mamá me compró hace años un par de estos caballitos que aún sigo conservando. Algo que me llamó mucho la atención fue este pequeño yuquito o gorrito, porque este tejido no es de aquí. Este tejido es de la región de Puno, Perú, y lo suelen utilizar las mujeres solteras o las niñas también.
Estas coloridas prendas que ven aquí son de la provincia Muñecas, del pueblo Mollo. Eso está bueno. Representación para eso. Le va a rebajar. Hasta el auto puedes colocar. Unidades, 8 bolivianos por ton. Dos bolivianos, el rico zumo de zanahoria, 2 bolivianos, tome el rico zumo de zanahoria, venga casera, tome el zumo de zanahoria, 2 bolivianos, tome casera, producto maravilloso, señoras y señores. Estamos atendiendo personalmente aquí su médico tradicional Juan Vargas, viene preguntando, ¿por qué le duele la rodilla? Por eso esta señora que me está escuchando, usted caballero, usted amigo profesional, usted amigo estudiante.
Sector frutas y palmas. Aquí vemos los característicos ramos. Esos ramos solamente se elaboran en esta feria y por eso es que lleva su nombre, Feria de Ramos. Por este otro lado tenemos las frutas. Estas frutas llegan de los valles, de los yungas. Antiguamente solían traer para hacer el intercambio entre productos de los valles y productos de la zona del altiplano. A lo que me refiero con esto es que antes en esta feria se hacía lo que es la chalaca, porque no había dinero, entonces se tenía que intercambiar unos productos por otros. Como ya se acerca la época de cosecha o llama y pacha, se encuentra en esta feria estas canastas, porque estas son necesarias al momento de escarbar la papa, escarbar la oca, la papa lisa, uyucu. Entonces, por eso es que venden estas canastas. Y no solamente las canastas, ¿no? También hemos podido observar las chuntillas. Esas también son herramientas que nos sirven al momento de cosechar. Estas canastas grandes que estamos viendo ya no se utilizan para cosechar. Estas canastas grandes ya se utilizan para guardar panes. Es así que las canastas se utilizan para distintos propósitos y son bastante prácticas, a decir verdad. Sector cerámica. En este sector vamos a poder encontrar una variedad de utensilios elaborados en barro, pero también vamos a ver herramientas que son para el arado de la tierra, como el arma o también las yuntas. Aquí, por ejemplo, están tallando recién, ¿no? Los palitos que vemos aquí son para elaborar lo que es el telar o saúña. Seguramente se deben estar preguntando qué son todas estas raíces y plantas que están aquí. Pues son para medicina tradicional, son plantas que se utilizan para curar distintas enfermedades.
Bien amigos y amigas, hemos llegado al final de la primera parte de la Feria de Ramos. Si les ha gustado este video, no olviden regalarme un like, compartir, suscribirse a mi canal, activar la campanita y tampoco se olviden de seguirme en mis demás redes sociales. Me encuentran como Culiaquita Naira. No se pierdan la segunda parte de este video porque les estaré mostrando los otros sectores que todavía nos faltan recorrer.